El mensaje que recibió Francisco Palau del ángel de Apocalipsis 20. Carta al Reverendo Padre Pascual de Jesús María, Procurador General en Roma de la Orden del Carmen. La carta de Francisco Palau dice así: Reverendo Padre, recibí a su debido tiempo la carta de vuestra reverencia y fue para mí un consuelo muy grande, pues vi en ella, en tiempo de tanta ruina, espíritu y vida. No contesté porque esperaba ver el desenlace de una misión, la más azarosa que haya tenido en mi vida, la cual no ha terminado hasta ahora. Para interés mío y de la orden, voy a dar cuenta de vuestra reverencia de todo lo que me ha sucedido. Hablaré con libertad y nada ocultaré de cuanto pueda servir al bien de nuestra orden y de la Iglesia. Desterrado en 1854, Propter Verbum Dei, a las Islas Baleares, la providencia me tenía en ellas preparado un desierto tal cual mi corazón lo deseaba. Tenemos al oeste de la isla de Ibiza una ermita situada sobre el borde de precipicios que tocan los mares y una lengua dentro de las aguas. El mapa marca bajo el nombre de Vedrà un islote que tiene una legua de circuito. Sus cúspides, basadas sobre lo más profundo del Mediterráneo, se levantan hasta los cielos y para que nada faltara al solitario, abrió Dios una fuente sobre la cima de este monte, la cual da hospitalidad a todas las aves que vienen por las noches a recogerse entre las aberturas de sus peñas. Separado de la isla de Ibiza, nadie puede acercarse a él sino con barca, y sus columnas se levantan tan a plomo sobre las aguas que no pueden subir a él sino los peritos del país. Aquí es donde a temporadas me retiro para mi vida solitaria. La ermita tiene un bote, los ermitaños son pescadores, me dejan sobre las peñas y yo quedo solo, solitario, seguro de no ver ni ser visto de persona humana. El clima es magnífico y el sitio es tan pintoresco cual puede apetecer un solitario. 10 años ha que en los veranos vengo a este monte, a dar cuenta a Dios de mi vida y a consultar los designios de su providencia sobre la orden a la que pertenezco. Ahí va la historia sobre lo pasado, presente y porvenir de la Orden del Carmen. El año 1864, habiéndome retirado a este monte, una voz grande, que 20 años había, me hablaba en los desiertos sobre los destinos de nuestra orden, y la cual no sabía de dónde procedía. Me dijo con gran fuerza lo que sigue. Yo soy el ángel de quien habla el capítulo 20 del Apocalipsis. A mí me está confiada la custodia del pendón del Carmelo y la dirección de los hijos de esta orden. Yo guardo el trono pontificio de Roma y los muros de esta ciudad, frente a los demonios y la revolución que la circuye. Vengo a ti enviado por Dios para instruirte sobre el porvenir de la orden a la que perteneces, para que sepas la misión que has de cumplir y su forma. Yo voy a abandonar a Roma. Levantaré de ella el trono pontificio y la ciudad será entregada en poder de los demonios y de la revolución. Roma no será más el centro de la religión de Jesús. Degollará a sus sacerdotes y religiosos y otra vez se constituirá enemiga de Cristo y de su Iglesia. El trono del sumo pontificado no volverá más a ella, porque será trasladado a otra parte. No pudiendo yo apenas creer lo que veía, añadió: Roma será severamente castigada y el día está muy cerca, día de llanto y de luto, de sangre y de fuego, y para que veas cuán justas son las venganzas celestes, ven, sube a la cima de este monte y desde allí verás las abominaciones introducidas en el lugar santo, predichas por Daniel profeta. Lleno yo de terror y espanto, erizados los cabellos, horripiladas mis carnes, yo subí a la cima de este monte. Mira y observa bien lo que hay en el santuario, observa, calla y guarda el secreto. El misterio de iniquidad está ya consumado. Yo voy a castigar a los culpables y la sangre de los justos aplacará la ira de Dios. Yo oraba con grandes instancias por la Iglesia y contestó: las súplicas y oraciones por la Iglesia Santa son acogidas a los oídos de Dios. No ores por Roma porque el decreto de Dios
es irrevocable. El castigo de los culpables y la paciencia de los mártires volverá a la Iglesia Santa su libertad, sus glorias y su esplendor. Elías, profeta grande, y los hijos de su orden sois, y en adelante seréis mi dedo y el dedo de Dios, y mi brazo en las batallas contra los demonios y contra la revolución, y para que vuestra fe en el día de las batallas no falte. Dios me ha enviado a ti que vives en los desiertos, atento a mi voz, para instruirte acerca y sobre la materia y objeto del exorcistado. Yo soy el ángel que tiene en las manos las cadenas y las llaves del abismo. A mí están sujetos todos los demonios del infierno, y para que sepáis el modo de presentarnos en las batallas, debo manifestarte un misterio, y es el siguiente. Creados los ángeles y puestos en el empíreo, Dios nos propuso a Cristo, Dios humanado, por Rey, cabeza y príncipe. El supremo de todos los ángeles no quiso sujetarse ni adorarle. Le siguieron en la rebelión una multitud, más de lo que nadie pudiera figurarse, y fueron todos precipitados a los infiernos. Dios, para confusión suya y por orden de su providencia, los dejó en este aire y sobre la tierra, y sirven de azote contra los crímenes y de prueba a la fidelidad del justo. Es tan grande su poder y tal su malicia contra los hombres, que Dios nos ha mandado custodiarlos para ser salvos de su perversidad. Sin nosotros no hay hombre que pueda resistir a sus embustes y engaños y malicia. Nuestra batalla contra los demonios empezó en el empíreo, prosiguió en el paraíso y, dividiendo a las familias, los pueblos, las naciones y todas las generaciones en dos campos, sigue y seguirá hasta el fin de los siglos. Los demonios guardan en las batallas contra Cristo y su Iglesia un orden, y este no debe serte desconocido. Si Dios ha instituido el sacerdocio para que fuese medianero y ministro de sus gracias ante los pueblos, los demonios han instituido la magia y por esta tiene comercio, trato y relación con los hombres, y se ha hecho y hace visible, combatiendo públicamente la obra de Dios. Cuando vino Jesucristo, por el ministerio de estos mágicos, se hacía adorar en todo el mundo. Jesús los venció muriendo. Entiende el misterio. Jesús ofreció su cuerpo y su sangre sobre la cruz, y aceptada la ofrenda por la justicia de Dios, quedó salvo el hombre del poder de los demonios. Y esto es lo que se llama la redención. Ordenó Jesucristo que la redención fuese aplicada por mano apostólica y al efecto dio y comunicó como Dios todo poder sobre los demonios a los apóstoles y discípulos, y en virtud de este poder los demonios quedaron vencidos y esclavos y sujetos a la mano apostólica. Los apóstoles, llenos de fe en este poder sobre los demonios, se repartieron todas las naciones del mundo, y encarcelados los demonios y vencidos por su fe, éstas se convirtieron a Dios. Vengamos a Roma. Pedro se dirigió a Roma y puso allí el trono del sumo pontificado. Lleno de fe en el poder que Jesús le había dado sobre los demonios, los venció y lanzó de esta capital donde estaban los príncipes tenebrosos que dirigían la idolatría del pueblo e imperio romano. La batalla se prolongó 3 siglos enteros y venció por fin la fe de los apóstoles en el poder que Jesucristo les había dado sobre el infierno. Triunfante, la Iglesia en Constantino emperador comunicó todo su poder a los sacerdotes y ordenó los exorcistas, y estos fueron nuestro dedo y nuestro brazo para mantenerlos ligados y encadenados. Y a no ser así, si los demonios hubiesen quedado libres y desencadenados, pocos adelantos hiciera la religión. Corriendo los siglos por su carrera, la fe sobre la existencia de los demonios, sobre su poder, malicia e influencia en los destinos del mundo, sobre el poder comunicado a los exorcistas sobre ellos, sobre la necesidad e importancia del ministerio de estos, fue disminuyendo porque en estas batallas a la fe ha de acompañar el ayuno, penitencia y oración. Entibiándose el fervor de la caridad, también se oscureció aquella luz que descubre a los exorcistas y manifiesta los demonios y sus obras de maldad. Y al paso que se oscureció la fe sobre todo lo que es materia y objeto del exorcistado,
cesó el ejercicio de este ministerio, y a proporción que éste cesó, los demonios tomaron libertad y fuerza, poder y dominio sobre la tierra. Firmado Francisco Palau.